Bien, esta es nuestra primera clase en línea de manera presencial, ¿sí? Ya comenzó la grabación, va a estar disponible en la plataforma. Muy bien. Para el segundo parcial, la primera tarea que encargamos fue esta parte de el tubo neural, ¿sí? Y decíamos que el tubo neural es una de las estructuras más importantes que se forman durante la gestación porque es el nacimiento o es la formación del sistema nervioso, ¿sí? En ese sistema nervioso, pues nosotros tenemos, cuando ya vimos en la clase de la gametogénesis, que mientras se está dividiendo la célula, ¿sí? Va dividiéndose para crear los gametos, va dividiéndose la célula madre para crear todas las células que van a conformar el cuerpo y en esa división pues se forma algo que se conoce como la placa neural. En la placa neural se divide en estas estructuras que es el ectodermo epidérmico y el mesodermo, ¿sí? Al final de cuentas, todas estas son divisiones celulares que van a dar paso a lo que realmente nos interesa, que es lo del tubo neural, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Alguien que quiera hablar? De acuerdo. En la siguiente diapositiva vamos a ver en esta diapositiva, en la segunda diapositiva, vamos a ver ya cómo es la formación del tubo neural entre sí, en sí. Está esta parte que es lo más importante, el tubo neural, y lo demás, pues se va a desencadenar en formarse, por ejemplo, los órganos del cuerpo como son el corazón, los riñones, los pulmones y demás, las venas, las arterias más importantes, aquí tenemos la aorta, ¿sí? Y bueno, vamos a quitarle aquí un sonido que tiene para que no se vaya a confundir junto con mi voz. Vamos a quitarlo. Ahí pueden ver bien la presentación o está muy pequeña. Digo, para los que están en el celular va a estar pequeña, ¿verdad? Pero se puede hacer el zoom. Los que están en computadora, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí se ve bien, profe. Gracias. Estoy quitando aquí unos audios porque nos van a confundir en la explicación que estoy dando. Vamos a ver. Que en esta diapositiva se ve cómo se van a formar, cómo se van a formar las venas, las arterias y los aspectos más importantes, ¿sí? Como los conductos que se van a formar en los intestinos y demás. Es decir, todo lo que necesitamos para el buen funcionamiento del cuerpo. Una vez que ya se forma esta parte de las vesículas, ¿sí? Esto se da en la tercera semana de gestación. ¿Sí? Cuando se da un embarazo, a la tercera semana de gestación, alrededor del día 21, alrededor de tercera o cuarta semana, alguien levantó la mano, puede encender su micrófono y preguntar. Adelante.
¿Quién quería preguntar? Profe, ¿te oye? Sí, Las tres vesículas son las primarias y las cinco vesículas son las secundarias, ¿no? así es. Mm. Las tres vesículas que se forman primero durante la tercera, de la tercera a la cuarta semana de gestación, son las tres vesículas primarias. Aquí las tenemos: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Sí? Al final de cuentas, todo se traduce a la imagen anterior. ¿Sí? Que se forma, es una cosita de nada, es un como un huevito lo que se forma en realidad. Esto ya es como más vista macroscópica, ¿no? De la cuarta a la quinta semana de gestación se forman las 5 vesículas secundarias. Las 5 vesículas secundarias está conformada por el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Sí? Posteriormente, estas vesículas se van a volver a dividir al cabo de la quinta a sexta semana de gestación, ¿sí? Y en esa semana de gestación, pues ya se va a formar lo que nosotros conocemos como las estructuras más importantes y básicas de el cerebro y del sistema nervioso. ¿Dudas hasta aquí? Profe, yo tenía una duda. Dígame. No sé si se pueda retroceder 2 diapos atrás, por favor, en donde aparece la formación eso, ¿cómo se llama al todo el conjunto en sí? ¿Qué viene siendo el conjunto, el nombre? Bueno, esta es como la previa a lo que se va a formar como feto. Esta es la división celular del embrión. ¿Sí? Exclusivamente, esta donde está mi cursor, digamos, la nuececita verde, es únicamente el tubo neural. Todo lo demás, estos son cuerpos que se van a transformar en órganos, la vena aorta y demás componentes del cuerpo. Pero esto en general es una visión macroscópica de lo que es el embrión en etapa de desarrollo. ¿Sí quedó claro? Sí, yo, claro, gracias. Muy bien. ¿Dudas de esta diapositiva? ¿Alguien más? No. Ok. Vamos a avanzar. Ahorita yo creo que porque somos muchos, está un poquito lenta mi computadora. ¿Dudas de esta diapositiva de cómo se dan las divisiones de las vesículas? Que las que están hacia el lado izquierdo de la pantalla son las vesículas secundarias, que las que están hacia el lado derecho de la pantalla son las vesículas secundarias. Perdón, las de la izquierda son las primarias, las demás son las secundarias. De las secundarias es allí donde se forma la estructura cerebral, ¿no? El sistema nervioso del cerebro. Así es, desde las primarias se van dividiendo, van creciendo y van evolucionando para formar lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son estas estructuras principales del cerebro. El telencéfalo alrededor de la quinta a la sexta semana pasa a dividirse y transformarse en lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El diencéfalo se divide para formar el tálamo hipotálamo, el metencéfalo para formar el cerebelo y la protuberancia. El mielencéfalo se divide para formar el bulbo raquídeo y la médula espinal. Por ahí estoy viendo que están preguntando si la clase se queda grabada. Si se queda grabada, la voy a subir a la plataforma. ¿Dudas de esto?
No, profe. Muy bien. Aquí tenemos, vámonos por partes. El prosencéfalo, que también se le conoce como encéfalo anterior, nosotros tenemos que saber bien una cosa. No sé si mi imagen se alcanza a ver con ustedes ahí en la pantalla, pero cuando hablamos de estas vesículas o de esta división o de la orientación que tenemos con relación al cerebro, ¿sí? Siempre cuando estamos hablando de la parte de enfrente, donde tengo mi frente, se le conoce como anterior, ¿sí? Y la parte media es la parte esta que está sobre lo que conocemos como mollera o el cráneo, ¿sí? Y la parte posterior es la que está sobre la nuca. De mi cuerpo, mi parte anterior es la frente, la cara, el diafragma, ¿sí? El estómago, las piernas, los pies. Si hablo de mi parte posterior, hablo de la nuca, la espalda, las piernas de la parte de atrás, los talones, los glúteos, ¿sí? El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, para posteriormente formar lo que viene siendo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, así como el tálamo, que aquí está señalado, es esta parte grande, y el hipotálamo, que es esta parte pequeña. ¿Ok? El hemisferio izquierdo, ¿de qué se encarga? Ahorita lo vamos a ver a detalle. ¿Dudas? Maestra, tengo una duda. En la parte de atrás, como explicó, donde viene la nuca y la espalda, también conecta lo que es la espina dorsal. Sí, es la médula espinal. Ok, Por gracias. ejemplo, si queremos ver, si queremos decir qué partes de mi cerebro están en mi parte anterior de la frente, bueno, pues voy a decir que mi lóbulo frontal está en mi parte anterior, que a lo mejor la médula espinal está en la parte posterior porque es la parte de atrás del cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Quién está escribiendo ahí en medio de la pantalla? ¿Sí resolví su duda? Entonces, de la toma de decisiones, prácticamente todas las partes pues funcionan por igual, ¿no? Todas las partes funcionan al mismo tiempo, porque no, el cerebro nunca se detiene, pero hay algunas que cuando hacemos diferentes funciones, por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, hay ciertas partes de mi cerebro que están trabajando más. Si voy a tomar decisiones, va a haber ciertas partes de mi cerebro que van a trabajar más, ¿sí? Si voy a leer, si voy a escribir y demás, pues hay ciertas partes que van a estar trabajando más. ¿Queda? Muy bien. El mesencéfalo. El mesencéfalo es el encéfalo medio que está ubicado en esta parte media sobre el cráneo, ¿sí? Que tiene como función el movimiento de la vista, la dilatación de la pupila y la audición. O sea, que es el que permite que pueda mover mis ojos, es el que permite tener el reflejo más importante que todo ser humano tiene, que es la dilatación de la pupila. ¿Por qué cuando una persona tiene un accidente o por qué cuando vamos al médico, una de las primeras cosas que nos revisan es esto? ¿Se han fijado que es la dilatación de la pupila? Cuando nos ponen la lámpara en el ojo, pues es precisamente para verificar que tengamos actividad cerebral. La dilatación de la pupila implica que mi cerebro está funcionando, que todavía hay conexiones eléctricas, ¿verdad? Cuando una persona tiene muerte cerebral, pues es el principal reflejo que se le va. ¿Queda? Es el que nos permite la audición también.
Es el que permite que mi cerebro pueda procesar lo que viene del oído, ¿sí? Y a lo que va a la parte de la corteza auditiva, que es la que permite que podamos escuchar. ¿Dudas de esta diapositiva? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Siguiente. La siguiente división es la parte del romboencéfalo, ¿sí? Que es en el encéfalo posterior. Les decía que es la parte permítame porque otra vez están interviniendo en las diapositivas. Muy bien, la tercera vesícula formada es el romboencéfalo, ¿sí? O el encéfalo posterior. ¿Sí? En él se habla de todas las estructuras que están formadas hacia la espalda. Sí, están viendo que hacia la espalda del sistema nervioso, que es el cerebelo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Es todo lo que está hacia el área de la nuca, ¿sí? Y hacia el área de la espalda en general. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, Sí. por aquí estoy leyendo que no hay dudas, que sí hay dudas, o que sí todo bien. No, que sí, todo bien. Ok. Muy bien. Déjeme hago chiquita esta. Y bueno, en general nuestro sistema nervioso o estas divisiones se van a convertir en esto, ¿sí? Ya estando el feto formado, ya siendo un feto, ya dejando de ser un embrión, ¿sí? Se forman pues los hemisferios cerebrales, el tálamo hipotálamo, aquí está el cerebelo y la médula espinal. En este caso, bueno, aquí la médula espinal tiene una patología, ¿sí? Por eso tiene esta protuberancia abajo, y esa patología se llama espina bífida, ¿sí? Porque la médula espinal, la espina dorsal, está dividida. Al final, cuando estamos grandes, toda esta división se refiere a lo que conocemos nosotros como el sistema nervioso, el cerebro, ¿sí? Todas las estructuras que tiene y todos los nervios nacen de esta división de vesículas. ¿Queda claro? Sí. El nervio Sí. periférico es en donde se encuentra en los brazos, ¿no? El movimiento de los brazos. No es hemisferio periférico, es sistema nervioso periférico. Es el que alberga todos los nervios que hacen que podamos tener movimiento. ¿Sí? Y ya al final está aquí esta parte de las estructuras. Y aquí está concretamente a qué se encarga cada una. Hemisferio izquierdo se encarga del pensamiento lógico y lenguaje verbal. Hemisferio derecho se encarga de la percepción espacial. ¿Sí? La corteza, que es en sí la superficie del cerebro, bueno, pues se encarga de el habla, la memoria, la audición, la visión, ¿sí? Y demás. Está también esta parte de los lóbulos, ¿sí? Que son una subdivisión
del cerebro, que esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y que lo divide en 4 áreas especializadas, que es el lóbulo frontal, que está en la frente, el lóbulo parietal, que está en esta parte del cráneo, y el lóbulo temporal, que está hacia los lados. Son 2 en realidad, pero bueno, se considera como uno solo ya en conjunto, ¿sí? Y el occipital, que está hacia el lado de la nuca. El tálamo, que se encarga de la integración de señales sensoriales y motoras y que regula la conducta. Esto es, el tálamo es el que se encarga de recibir todos los estímulos que tenemos del medio ambiente para saber qué me están diciendo, ¿verdad? Para saber, por ejemplo, si alguien me está gritando, para saber si me está hablando bien, para saber si una luz me gusta o no me gusta y demás. El hipotálamo pues se encarga de la homeostasis, que la homeostasis es el equilibrio del cuerpo, es decir, mi cuerpo tiene que tener cierta cantidad de plaquetas, cierta cantidad de nutrientes, cierta cantidad de vitaminas, hormonas, temperatura corporal y demás, y esa es la homeostasis, eso lo hace el hipotálamo. Si algo falla, bueno, el equilibrio del cuerpo se pierde y entonces aparece la enfermedad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo la vuelva a recuperar. Cuando son enfermedades crónicas, pues esa homeostasis pues ya no se recupera, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, dice si la corteza cerebral se encarga del habla y también el hemisferio izquierdo. Sí, ¿por qué? Porque la corteza cerebral abarca todo el cerebro, entonces una parte de la corteza cerebral abarca el hemisferio izquierdo. Ok. Se encarga el hipotálamo de la satisfacción sexual, el enojo, la agresividad, la temperatura corporal, también se encarga de las emociones y de los recuerdos profundos, también se encarga del sistema endocrino, quiere decir que es el que se encarga de producir las hormonas, ¿sí? Debido a la actividad hormonal, pues se encargan las mujeres de la activación del ciclo menstrual y la ovulación, ¿sí? También regula funciones básicas como la frecuencia cardíaca y la respiración. El cerebelo pues se encarga de la coordinación motora del cuerpo. Gracias al cerebelo, por ejemplo, si vamos a caminar, pues sabemos que hacemos movimientos a lo mejor hasta un tanto involuntarios, sí, que es mover pierna, mover pie, sí, mover brazo y demás. Acá hay una pregunta, dice si eso vendrá en el segundo parcial. Sí, esta es una tarea que encargué en el primer parcial, pero para poder retomar este tema para el segundo parcial. Voy. Si oyen las nieves ahí, disculpen, pero pues va pasando el señor ahí haciendo su labor de venta. Ok. El cerebelo es el que se encarga de coordinar los movimientos del cuerpo. Eso significa que se encarga de hacer que mis movimientos sean coordinados y que mi movimiento sea voluntario. Es decir, si yo quiero mover una parte de mi cuerpo, la muevo y listo. Una pregunta dice, ¿cuándo se dice que un bebé se le olvida respirar? Que a un bebé se le olvida respirar. A ver, Edgar, si puede prender su micrófono y hacer la pregunta, porque no la entiendo. Adelante. Creo que se refiere a que si un bebé se le olvida respirar es por ineficiencia del hipotálamo. O eso es lo que entiendo. No,
no es precisamente que sea deficiencia del hipotálamo. Si bien el cerebro tiene una buena parte de las funciones básicas, pues también depende mucho de que los órganos, como los pulmones, la nariz y demás, funcionen correctamente, pues para que todo pueda fluir bien. A lo mejor no implica si a un bebé se le olvida respirar, y ahorita voy a explicar por qué no aplica este término de olvidarse de respirar, porque tenemos nosotros una estructura que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está situado en la base del cráneo, ¿sí? Como lo vemos en esta diapositiva, está situado justamente aquí, donde se acaba el cráneo y que podemos llamarlo como la nuca, ¿sí? Este bulbo, pues, se encarga de todas las funciones básicas de supervivencia, es decir, de todas aquellas funciones que me hacen estar vivo. ¿Cuáles? Respirar, el ritmo cardíaco, la circulación de la sangre, la presión sanguínea, el poder hacer la digestión, el sueño. Todas aquellas funciones que si mi cuerpo las deja de hacer, automáticamente muero. Si mi ritmo cardíaco se detiene, muero. Si mi corazón se detiene, muero. Si dejo de respirar, pues quiere decir que mis pulmones dejaron de funcionar, muero. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Dice, en las partes del cerebro que se forman en el embrión, aunque están formadas, estas no tienen funciones completas, ¿verdad? Todavía no, porque durante el embrionaje y durante la gestación en general, todo depende de la conexión que hay con mamá mediante el cordón umbilical. Entonces no es dependiente de sí mismo, sino que el funcionamiento o la supervivencia del feto y del embrión depende de la salud de la mamá. Una vez que ya se corta el cordón umbilical, ya pasa a ser labor del feto el mantenerse con vida. ¿Quedó explicada ahí la pregunta? Ok. Muy bien. Entonces, el bulbo raquídeo es el que nos permite estar vivos. Si ustedes alguna vez han escuchado que una persona se murió porque se desnucó. Sí. ¿Han escuchado eso? Yo no. Bueno, ¿qué significa que se desnucó? Pues que se pega en la parte de atrás de la cabeza. Pues realmente no quiere decir que le haya zafado la cabeza o algo por el estilo, quiere decir más bien que tuvo un golpe en el bulbo raquídeo y dejó de funcionar. Sí, por eso es la muerte muy súbita, o sea, de un segundo a otro se caen y ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque esta estructura del bulbo raquídeo pues se daña. Causa la muerte directa. Es una muerte súbita, es una muerte directa, repentina. Ok, gracias. Y por último tenemos la protuberancia, que está formada por un conjunto de fibras nerviosas, ¿sí? Que proceden de diversas regiones del cerebro. ¿De qué se encarga? De regular los músculos faciales. ¿A qué se refiere? Que esta estructura que está por acá, arribita del bulbo raquídeo, pues se encarga, ¿sí?, de regular los músculos faciales. Gracias a esta estructura puedo tener movimiento en mi cara. Y también regula los músculos masticadores, es decir, los que me permiten hacer todos los movimientos que ni siquiera me percato que hago para poder masticar la comida y pasar. ¿Sí? Y además, pues todas las sensaciones provenientes de la región oral, que si me duele una muela, que si me escaldé la lengua con alguna salsa o algo, bueno, todo eso viene gracias
a la protuberancia. ¿Dudas? No. ¿Seguros? Sí. Voy a ver por acá el chat.